en todas partes. Ocho 38 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al ingeniero Nelson Baldión, experto petrolero. Lo invitamos para hablar de un tema que está en ciernes, que se ha anunciado, como es la eliminación a subsidios de gasolina, pero por la incidencia política no ha habido cómo durante las últimas décadas afrontar los subsidios, que por cierto en unos temas debiera focalizarse para los más pobres, que no inciden en ese sector, pero tampoco seguir cobijando estos precios para el contrabando o para otros sectores. ¿Cómo enfrentar la eliminación de los subsidios, al menos de las gasolinas Extra y Ecopaís? Ingeniero Nelson Baldión, muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que desde este punto de vista, el tema energético, qué bueno que entre nuevamente a la palestra del análisis público, ya que realmente estos momentos que está viviendo el mundo en términos de geopolítica hace que justamente tengamos que tomar en cuenta las dos guerras actualmente que se están vibrando a nivel global, como es la de Medio Oriente y también la de Ucrania. Ha demostrado justamente que el tema de los precios de los combustibles es algo que se tiene que tomar en cuenta, ya que son los factores que están generando inflaciones enormes en los países. Por ejemplo, el día de ayer, justamente Olade tuvo la iniciativa de realizar digamos que fue un factor que le permite correlacionar a la economía con la inflación que generan los combustibles y saca casi un porcentaje del 2%, que es casi lo que el Ecuador ha tenido en inflación. Así que yendo al punto, pues yo creo que un sistema ineficiente que tiene el Ecuador, tanto de producción, de transporte, de refinación, ha hecho que realmente no tengamos ni siquiera el cálculo exacto de subsidios que tenemos, porque del subsidio le estamos subsidiando y eso significa que eso está impactando justamente en el fisco, y al hacer nuevas reformas tributarias, al cambiar justamente todo este esquema, ha hecho que eso se transfiera a las personas, por ejemplo, este momento con la subida del IVA, que también ha impactado a los combustibles, y eso ha hecho que la inflación impacte. Entonces, mi posición personal, viendo cómo están pasando las cosas a nivel regional, por ejemplo, tanto Colombia, Cuba, que son países con una visión socialista, pues han eliminado totalmente el subsidio a los combustibles, porque saben que el tema, este momento, al mantenerse un WTI entre los 80 y bueno, con la reducción del día de ayer de producción de petróleo del presidente Putin, justamente para tener un precio sobre los $80 del barril, les ha hecho tomar decisiones que les haga hacer que tengan que eliminar este subsidio por completo y les permita justamente equilibrar los próximos años que se vienen, sobre todo bajando el tema de inflación que a ellos les preocupa. En el caso puntual del Ecuador, ¿por qué creo que es importante la eliminación del subsidio al combustible? Ya que si no tenemos producción petrolera, si las refinerías están dañadas y no tenemos la producción de combustibles baratos para incluso producir energía en las termoeléctricas, simplemente la importación digamos que exagerada de derivados, incluso de naftas para hacer gasolinas, hacen que este subsidio sea casi un triple subsidio, que realmente hace que las finanzas públicas se compliquen y haga que en algún momento dado el gobierno o el próximo gobierno tenga que tomar nuevas medidas que haga que justamente se impacte en temas de impuestos, que haga que merme el poder adquisitivo de las personas. Consecuentemente, ingeniero Baldión, ¿cuál debiera ser el camino para ir sincerando en el tema de los recursos naturales, los precios, en este caso, derivados del petróleo? Bueno, yo pienso que justamente, Miguel, el tema es sincerar, ser transparentes. Mire la economía norteamericana, nosotros estamos dolarizados y ellos también, si nos queremos poner a la par. Ellos, si es que justamente tienen un barril bajo de WTI de petróleo, pues simplemente bajan la gasolina y la gente consume más, se moviliza más. Si es que sube el precio, simplemente ellos dejan de consumir, dejan de movilizarse, y eso significa que realmente tienen sincerada la economía. En cambio, en nuestro país, como tenemos
esta cortina que no nos deja ver realmente la economía que está funcionando a través de los subsidios, hace que constantemente nosotros tengamos que hacer estas reformas para justamente cubrir todas estas importaciones, estas ineficiencias de producción, que hace que realmente luego terminemos pagando y haciendo este nuevo tipo de reformas que hace que realmente nos incrementen los costos y la inflación en el país. Entonces, yo creo que de alguna manera, siguiendo la economía de mercado, de oferta y demanda, creo que seríamos mucho menos afectados. El que quiere consumir gasolina a alto costo simplemente tendrá que consumirla. El que si está a alto costo y no quiere consumir, simplemente tendrá que hacer digamos, el sacrificio de no consumirla. Yo entiendo que la economía de las familias no está justamente muchas veces para consumir estos temas de gasolinas a alto costo, pero ahí necesita el Estado tomar una decisión urgente, y creo que es justamente llevarle a Petroecuador a un modelo SA. ¿Por qué digo SA? Porque una empresa que tiene gobierno corporativo, que está bien administrada, lo que buscará es justamente reducir sus costos de producción para tener energía barata. La gran ventaja del Ecuador es que tiene reservas petroleras que le permite tener una refinería que podría procesar diésel barato para que ese diésel, en base a eficiencia de mercado de producción, pues le permita a los consumidores tener un diésel que les permita la accesibilidad a las personas. Y sobre todo el tema de energía, yo creo que es importante retomar el tema de que estamos subsidiando un diésel que es importado. Repito, el costo de barril importado está casi en $170 el barril. Mientras nosotros tengamos ese costo, va a seguir mermando la economía. La mayoría del problema del déficit fiscal que tiene en este momento el Ecuador es por la importación de derivados de combustible, que eso es de petróleo, que eso ha hecho que justamente estemos en este momento que no sabemos cómo reaccionar. Se ha hecho un cambio, se ha aumentado el IVA, ha subido los combustibles, eso nos está saliendo mucho más caro, y eso se está impactando en la inflación, que hace que la gente consuma menos. Entonces, simplemente el punto es sincerar. Yo creo que realmente, como todo en la vida, si nosotros tratamos de tapar con un subsidio las cosas, simplemente no sabremos ni siquiera cuánto está entrando, saliendo, y eso es parte de lo que no sabemos. En el Estado no sabemos ni cuánto se subsidia, no sabe ni cuánto se entra, ni cuánto se sale por combustibles, y eso realmente está haciendo un daño grande. Aparte que Petroecuador no tiene balances hasta el día de hoy. Entonces, por eso yo creo que una propuesta, mucho más allá de ver si se focaliza o no se focaliza, es crear una empresa que realmente nos permita tener balances exactos, gobierno corporativo, ya no más corrupción, y que nos permita al final del día producir más petróleo, que eso nos permitirá tener una refinería justamente en un modelo SA más eficiente, que permita reducir el costo de los combustibles, ya que, repito, tenemos algo importante que se llama la materia prima del crudo, que lo tenemos bajo tierra, mientras otros países lo están aprovechando justamente para tener combustibles baratos ante la situación global que se viene. A propósito de lo que señala ingeniero Baldión, Petroecuador no cuenta con esos balances, pero de esto venimos hablando tanto tiempo. ¿Cuándo el Ecuador se enrumba con sus instituciones públicas, teniendo al menos balances y estadísticas, sin lo cual, ¿cómo se puede planificar una política? Eso es, se han venido tantas veces tratando de hacer un concurso para que se auditen los balances. Las empresas internacionales no han querido entrar justamente a una empresa. Eso es, digo, desde el análisis que muchas veces hacemos en mercados, en centros globales de energía como Houston, es inverosímil que una empresa no quiera aceptar un contrato para auditar los balances generales. Entonces, repito, yo creo que este momento está la pelota en la cancha del presidente, si él gusta realmente hacer un cambio en el país, porque la infraestructura energética, no solo es del petróleo, hablemos de la energía eléctrica que se genera a través de diésel, de hidrocarburos, pues básicamente es tomar una decisión que si es que incluso una posible reelección, si no quiere tener problemas de esta magnitud, porque repito, el tema de la guerra con Ucrania y Medio Oriente, pues realmente va a complicar más y va a impactar justamente en la cadena energética, que es lo que están más preocupados los mercados este momento. La demanda de crudo está incrementando, el de cobre se está incrementando, porque realmente hay varios factores. Por ejemplo, el tema del crudo, por el tema de logístico, por el tema de incremento de matrices de energía, la inteligencia artificial, los data centers están consumiendo cantidades enormes de energía que realmente ya está pasando la demanda de lo que tienen los países. Por eso se está México, Costa Rica, varios países
su matriz energética, parte de los calores extremos que se están viniendo, pues ya no soportan la demanda. Y eso es de lo que el Ecuador tiene que comenzar a planificar. Repito, hay un caso muy interesante de lo que el presidente debió estudiarlo en Harvard, en MIT lo estudiamos, se llama el caso de Brasil, donde realmente este desastre ya los pasó en el 90 Brasil, falta de planificación, caída de producción petrolera, apagones, que les tocó replantearse y justamente pensar en delegar esto al sistema privado que les permita justamente a través de paquetes de accionarios mayoritarios del Estado, justamente tener esa inversión para tener esa planificación y calcular la demanda en base a el incremento de demanda y base al incremento de población, que eso es lo que este momento tiene que hacer el Ecuador, comenzar a calcular las demandas, ver de dónde va a sacar esa energía para que en el futuro no tengamos los apagones que justamente estaban afectando la cadena industrial. Mire, el día de hoy en la mañana América Economía informaba que la caída de exportaciones a China en el tema de camarón ha sido el 19%. ¿Qué significa eso? Que son menos ingresos para el país. Y realmente eso creo que se transforma en menos empleo y justamente en más problemas sociales. Por eso yo repito, creo que este momento es la decisión política de un líder de un país de tomar esa decisión de llevarle a una empresa tan importante como Petroecuador, transformarla en una empresa energética que tenga gobierno corporativo, menos corrupción y sobre todo mayor eficiencia en producción, que es lo que necesitamos. Repito, el Ecuador necesita crecer al ritmo del crecimiento que demanda sus industrias, pero para eso necesitamos energía, sobre todo energía barata, que es lo que están haciendo tanto Colombia, tanto Argentina, tanto Perú. Repito, no estamos inventando el agua. El caso de Vaca Muerta en Argentina, el caso de Colombia, justamente ayer se anunció que van al 1.000.000 de barriles de petróleo. El caso de Perú, en nuestra frontera está explorando petróleo justamente. Acaban de licitar el lote X, una inversión de 800 millones, que yo creo que desde el punto de vista de visión más empresarial, pues permitiría a cada país tener esta energía que les va a permitir crecer durante estos próximos años, que el Ecuador no está planeando y no tiene en el radar por asuntos políticos. Yo creo que el cierre del bloque ITT va a tener una afectación muy grande para el país y creo que el presidente tiene que replantear todas estas opciones en el tema energético para poder tener gobernabilidad. ¿Qué se puede hacer a propósito del cierre en el bloque 43 de explotación petrolera? Eso, ¿cuánto va a afectar? Si tenemos una producción baja ya, si se reduce con este cierre, ¿no sería bueno implementar una política de apertura, llamar a la inversión extranjera, nacional, a fin de que invierta y podamos mejorar no solo las reservas, sino la explotación petrolera? O sea, totalmente de acuerdo. El tema del ITT creo que primero fue una pregunta mal planteada y segunda fue una pregunta que no fue consultada en el área de impacto. Entonces, creo que toda esta coordinación de movimientos ambientalistas hacia hacerle daño al país, porque le están haciendo un daño terrible, un bloque productivo. En Houston lo vemos constantemente ese caso. Es inverosímil tener un campo productivo de 58,000 barriles que produce $1,200 millones, cerrarlo. En la vida de la industria petrolera, que ya tiene bastantes años, se ha visto el desmontaje de un campo petrolero, que primero pienso que no se está tomando en cuenta que se necesita una licencia ambiental especial, muchos millones en consultores para ver justamente qué licencia tendrá que firmar el ministro de Ambiente. Segundo, el presupuesto que está aproximadamente en $1,600 millones para empezar el desmontaje, más las pérdidas que atrae esto. Y tercero, justamente no hay personal técnico justamente para en un área tan sensible pues desmontar un campo. Nunca se tomó en cuenta también que la licencia ambiental del ITT era de última generación y permitía justamente estas operaciones en áreas sensibles donde ningún estudio biótico nos ha demostrado que ha habido afectación a la naturaleza. Lastimosamente más vivimos en esa campaña el relato que el dato, y pues los datos científicos están ahí, que se puede sustentar de que no se ha tenido ninguna afectación. Entonces, pienso que desde ese punto de vista tenemos que replantear. Yo pienso que la Corte Constitucional tiene que escuchar las voces técnicas. Básicamente,
ayudar al país, porque la situación es sumamente complicada. Estamos hablando de la sustentación de la dolarización del país, ya que a través de la traída de divisas, sobre todo en industrias grandes, como es la petrolera, la minera, pues permiten justamente atraer la buena divisa. Ahí existe también la mala divisa, pero realmente yo creo que el país tiene que enfocarse en estas industrias que le mantengan algo que realmente tiene una aprobación mucho mayor que el presidente, que es el dólar. Entonces, creo que desde ese punto de vista es importantísimo apoyar a una industria que realmente demuestra la fortaleza. El tema de descarbonización no se ha dado. Creo que de alguna manera justamente el tema eólico, el tema hidroeléctrico, siguen siendo energías bastante caras comparada a la energía que está produciendo todavía el petróleo. El tema es cómo hay que hacer el petróleo de una manera de descarbonización, llegando a net zero con tecnologías que permitan justamente tener, repito, una energía que le permita a los países moverse. Entonces, desde ese punto de vista, creo que el presidente tiene que, este momento, nominar autoridades absolutamente técnicas que conozcan el contexto no solo de Ecuador, sino geopolítico, que permita una nueva planeación e incremento de producción. Mire, el Ecuador, sí hay interés porque sabe que no todos los países tienen petróleo. Hay pocos países, hay un mapa petrolero justamente que el Ecuador tiene ese crudo que permite solventar las necesidades de demanda. Para el 2030 se está esperando justamente una demanda global de 116 millones de barriles de petróleo. Eso significa que los países que tengamos petróleo va a haber interés de empresas multinacionales justamente para extraer y ponerlo en mercado internacional. Al momento el Ecuador tiene un interés de inversiones de 11,000 millones de dólares. Lastimosamente los procesos burocráticos son tan de largo aliento que realmente uno necesita paciencia, músculo financiero y sobre todo la paciencia para entender que una persona de ministerios totalmente diferentes de energía tienen que aprobar permisos que nunca han escuchado en su vida porque no han estado en el sector petrolero. Entonces, la burocracia tan grande, también a veces el nacionalismo tan extremo. No, por ejemplo, el campo Sacha, hay ofertas por el campo Sacha, lastimosamente dicen es que ya producimos 80,000 barriles en la joya de la corona. Los estudios dan para que ese campo, si hay una inversión de unos 1,300 millones de dólares, usted le lleve casi a 130,000 barriles. Entonces yo creo que hay que cambiar la perspectiva, cambiar el chip que permita justamente al Ecuador entender lo que pasa en otros países. Repito, Colombia lo está haciendo, Perú lo está haciendo, son países que compiten con nuestras mismas, en algunos casos las flores, el aguacate, el camarón, que si no tenemos energía barata simplemente seguiremos siendo incompetitivos e incompetentes, lo que nos dará que entremos en una cadena justamente de falta de empleo, que es lo que está pasando en este momento, y por ende estaremos con problemas sociales de delincuencia y de violencia que afectan más y hacen perder más al país. Finalmente, ingeniero Nelson Baldión, ¿cuál es el panorama si no se acogen estas dinámicas, estas políticas? ¿Vamos a seguir a la deriva en el manejo de una política petrolera? Bueno, simplemente seguimos acumulando problemas. Todos los años, todos los meses, todos los días hablamos de lo mismo. No se toman decisiones políticas y simplemente seguiremos con déficit justamente fiscales, con falta de energía, con todo combustibles cada vez más caros, que hace que nuestra cadena productiva se encarezca y sobre todo la inflación. Repito, el Ecuador es un país sumamente costoso y eso hace que nos volvamos incompetitivos. Entonces, repito, yo creo que, mire, por ejemplo, en el tema de los tratados de libre comercio con China, se tenía que haber incluido al sector energético para saber cuáles son los productos que van a entrar al Ecuador, sobre todo electrónicos, sobre todo carros eléctricos. Y básicamente en base a eso calcular la demanda para saber justamente cuántos carros eléctricos se iban a conectar a la red, al sistema interconectado de energía y saber cuánto iba a generar esa demanda. Lastimosamente nunca se tomó en cuenta, cada uno trabajó por su lado y ahora comenzamos a tener estos problemas y vendrán más, porque recuerde que el tratado comercial vienen muchos productos electrónicos, muchos temas de vehículos eléctricos y no tenemos la suficiente energía ni siquiera para abastecerles para que se conecten estos vehículos que realmente sí son beneficiosos para el ambiente. Pero repito, la matriz energética del Ecuador en este momento necesita de diésel para las termoeléctricas porque no hay el gas, ni siquiera el importado y ni siquiera se ha licitado el campo Amistad. Entonces yo creo que la falta de planificación nos va a pasar factura. Y repito, yo creo que desde ese punto de vista, no lo digo yo, es una crisis que pasó Brasil sumamente severa,
que le afectó muchísimo, pero su cambio de mentalidad hacia una planificación, hacia delegar al sector privado para justamente tener esa visión de largo plazo que nos permita planificar, esté ahí presente. Lastimosamente en Petroecuador hemos tenido casi en 3 meses 5 gerentes. Es una inestabilidad que no permite justamente ni a la empresa centrarse en una planificación. La falta de autonomía no le permite tener presupuesto ni siquiera para incrementar producción. Y ante eso, pues simplemente decrece la producción, se importa mucho más, significa que el costo de diésel y naftas para producir gasolinas va a ser más caro. Así que si seguimos hablando de subsidio, al subsidio le seguimos subsidiando y por ende algún rato, cuando ya lleguen las facturas de las traders internacionales, eso tenemos que pagar. Como no hay el dinero, se tienen que hacer reformas tributarias, reformas que permitan justamente alcanzar con el día o con los préstamos internacionales, pagar los préstamos de estas facturas de los combustibles que nos siguen metiendo en un atolladero. La decisión es, al fin y al cabo, es del presidente, y yo creo que es una decisión extremadamente técnica y política, que Petroecuador tiene que ir a un modelo de sociedad anónima que le permite eficientizar, generar más producción, transportar de mejor manera y sobre todo producir combustibles más económicos. Bien, un gusto dialogar como siempre con el ingeniero Nelson Baldión, experto en temas energéticos y petroleros, y le comprometemos a seguir hablando de estos temas que no se han logrado resolver en el Ecuador. Seguimos hablando de casi lo mismo. Muy buen día, ingeniero Nelson Baldión. Un excelente día. Muchas gracias por la invitación. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les decimos que tengan un feliz martes a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Don Yurt y Queso Kiosco te llevan al concierto EXA 2024. Solo debes juntar 30 etiquetas de Bon Yurt más 30 etiquetas de Queso Kiosco